iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos. Les habla Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Les doy la bienvenida a su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. A todos los diocesanos y a todos los que nos escuchan en otros departamentos distintos de Sucre, un feliz día, bienvenidos a este momento de reflexión. Nos queda un día para la llegada del Santo Padre a Bogotá, a Colombia, al momento en que pise tierra colombiana. Y nos encontramos preparando esta visita apostólica del Santo Padre, familiarizándonos con el estilo de los mensajes del Papa, porque escucharemos muchos mensajes en Colombia y en muchos de ellos se hablará de la paz. Estamos en la Semana Nacional por la Paz en todo Colombia, promovida por la Iglesia, especialmente por el Secretariado Nacional de Pastoral Social y por supuesto con réplica en todas las diócesis en la Pastoral Social Diocesana. Nuestra Pastoral Social Diocesana, que se llama también Diaconía de la Paz, estará lanzando una serie de programas que ya se han divulgado por las distintas emisoras y invitamos a todos a participar en las distintas facetas de estos programas. Y el día 9 de septiembre, en la fiesta de San Pedro Claver, patrono de los derechos humanos, pues habrá una peregrinación como todos los años a San Pedro, aquí en Sucre, y allí en la iglesia de San Pedro Claver celebraremos la Eucaristía dentro de las actividades de esta Semana Nacional por la Paz. Continuamos entonces con estos temas que estamos viendo, que nos ha preparado la Conferencia Episcopal. Y hoy hablaremos de otro elemento que hay en nuestra temática de esta Semana por la Paz: la cultura del encuentro, una posibilidad en un mundo fragmentado. Ya veíamos la vez pasada cómo este mundo está tan fragmentado, es que no hay encuentros, hay desencuentros entre personas. Entonces, crear una cultura del encuentro es una propuesta interesante. Nosotros en nuestras comunidades eso es lo que hacemos. Vecinos que vivían dispersos, pues más o menos se conocían con sus vecinos, pero no había tiempo para compartir, para conocer la vida del otro. Después de que encuentran la experiencia de comunidad, precisamente se crea esa cultura del encuentro. Y esto es tan fuerte, tan importante, que la comunidad misma se convierte en un fruto del encuentro entre hermanos. Es el encuentro fraterno en el que nos sentimos hermanos y cada uno nos preocupamos de los otros porque empezamos a sentir amor los unos por los otros. No olvidemos que estamos en la semana de visita apostólica del Santo Padre, todavía no ha llegado, y durante estos días estamos entonces igualmente orando con la oración por la paz, tanto la que nos dio la Conferencia Episcopal como la que se conoce a través de la provincia eclesiástica de Cartagena para toda nuestra costa caribe. Vamos entonces en primer lugar a hacer esa oración y luego pues nos dedicaremos a este segundo tema: la cultura del encuentro, una posibilidad en un mundo fragmentado. Los hermanos caminando en el amor, ven con nosotros y serás hermano. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá
esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que en estos días, tomando como base el mensaje del Santo Padre para la 50ª Jornada Mundial por la Paz, que se realiza todos los años el 1 de enero desde hace 50 años, el objetivo es que, conociendo este mensaje del Papa Francisco, nos concienticemos como seres humanos frente al problema de la guerra y de la violencia escalonada por la que están pasando casi todos los países y continentes, y por lo menos en nuestro país, todos los lugares del país, todos, absolutamente todos, desde los menos conocidos hasta los más conocidos, se vive este clima de violencia, de guerra. Entonces, hablar de la no violencia en este contexto como una posibilidad, porque donde hay, tratamos de encontrarnos, pero hay violencia, la gente no vuelve. Se trata de crear un clima de encuentro a través de la no violencia. Al igual que la vez pasada, partamos de un hecho de vida que nos ayuda a reflexionar y a concretar el tema del día de hoy. Entre dos países vecinos, la guerra se había hecho inevitable. Por ambas partes, los señores feudales decidieron enviar espías para averiguar cuáles eran los puntos más débiles de la frontera del enemigo. Tras un tiempo, los espías retornaron e informaron lo mismo por ambas partes. En toda la frontera había solamente un lugar adecuado para penetrar en el territorio del enemigo. Allí vive, dijeron, un pequeño pero laborioso campesino en una pequeña casa con su encantadora esposa. Están muy enamorados y se dice que son el matrimonio más feliz del mundo. Tienen un hijo. Si nosotros invadimos por medio de sus tierras, estropearemos su felicidad y por consiguiente no puede haber guerra. Los señores entendieron los motivos y es obvio que no hubo guerra. Esto es un sueño más que una realidad, pero todavía soñamos con que la paz de unos pocos se pueda contagiar a muchos. Soñamos también con que los poderosos puedan descubrir los motivos sencillos que puedan librarnos de la guerra. En realidad, se anteponen los intereses colectivos que muchas veces encubren intereses disfrazados de los importantes a los derechos personales. El mundo fragmentado no solo se puede evidenciar en el exterior o en países que no conocemos. En realidad, en la nuestra, el mundo fragmentado puede ser mi hogar, mi vida, sobre todo mi vida en el hogar, mi vida en pareja. El sueño definitivamente es vivir en un mundo de paz donde el amor de Dios sea quien reine y guíe. Pero, ¿qué tan lejos estamos de ese sueño? El Papa Francisco en su mensaje menciona lo siguiente: la paz es la línea única y verdadera del progreso humano. No las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil. Antes de pasar al mensaje del Santo Padre, reflexionemos sobre el relato de estos dos señores feudales que estaban en guerra y que llegan a una conclusión. Es obvio que no hubo guerra. ¿Qué tendría que suceder para que en nuestro mundo esa conclusión fuera real? ¿Alguno de nosotros ha conocido una noticia que brinde alguna esperanza para el mundo de hoy? Que nos diga, sí, ese lugar existe. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Sería bueno compartirlo. Sería bueno que nosotros cada uno tomáramos una hoja de papel, no lo podemos hacer ahora, y escribiéramos razones, todas las que encontremos, para que no se declare la guerra y se haga la paz. Tratemos de imaginar y de pronto de escribir también un relato creíble en el que dos gobernantes que van a hacer la guerra descubren algo que les lleva a evitar la guerra y más bien a hacer las paces. Ahora entonces, ambientados por estos relatos, vamos a leer el texto bíblico para el día de hoy. Está tomado de San Mateo en el capítulo 13, versículos 24 al 30. Jesús refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña?
Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo instruiré a los segadores para que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en el granero. Palabra del Señor. En este mundo fragmentado, tema que aborda el Santo Padre Francisco en su mensaje, la invitación se centra en desarmar los pensamientos violentos, para que la guerra quede enterrada en la historia y la esperanza de vivir en la armonía pueda florecer. Entonces, desarmar los pensamientos violentos. La no violencia no es solamente la pasividad de no responder con violencia. La no violencia se gesta en el pensamiento, hace parte del pensar a la luz del Evangelio. Ya veíamos que en el mensaje del Santo Padre cómo en un mundo fragmentado por tantas violencias, la violencia no es una solución. Es de ahí de donde nace la necesidad de la no violencia, pero una no violencia que no sea meramente externa o pasiva, sino que brote del pensamiento mismo de tal manera que se forme una cultura no violenta. Jesús vivió tiempos de violencia. El Imperio Romano con sus conquistas, con sus guerras, y especialmente en la zona donde vivió Jesús con sus discípulos, pues el Imperio Romano había una tensión muy grande, una violencia muy fuerte porque prácticamente el ejército romano invadió todo y estaban ahí al acecho impidiendo cualquier reacción de parte de los judíos, pero los judíos no toleraban esta situación y de vez en cuando se rebelaban. Al mismo Jesús le tocó ser confundido con Barrabás. Barrabás era un hombre que propiciaba la violencia, era un hombre justiciero, un hombre que decía, tenemos que arrancarle a los romanos por las armas, por la fuerza, golpeándolos, haciéndoles la guerra. De lo contrario no nos tendrán hechos sus esclavos para siempre. Entonces era un ambiente muy fuerte, de muchas tensiones entre un Estado invasor y un Estado invadido, pero además de invadido, sobrecargado de impuestos y de penalidades que lo llevaban a manejar grandes dosis de resentimiento. La violencia y la paz tienen una cuna común, el corazón humano, nos dice el Señor en el número 3 de su mensaje. Porque de dentro del corazón del hombre es de donde salen los pensamientos perversos. Pero el mensaje de Cristo ante esta realidad ofrece una respuesta radicalmente positiva, porque Él predicó incansablemente el amor incondicional, el amor de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos y a poner la otra mejilla. Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por los acusadores, y cuando la noche antes de morir dijo a Pedro que no sacara la espada, que la envolviera en vainar, Jesús trazó el camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz. La terrible sorpresa de Judas fue precisamente la reacción de Jesús cuando vinieron a tomarlo por la fuerza. Judas probablemente esperaba que en ese momento, y tal vez por eso tomó la decisión de traicionar al Señor, de venderlo, porque él estaba esperando que el Mesías se manifestara con una guerra que sacara al Imperio Romano de ahí de Israel. Lo sorprendente fue que el Maestro no hizo absolutamente nada y que cuando vino el ejército por él, en lugar de llamar a sus ángeles y acabar con aquellos infelices, lo que hizo fue extender la mano y decirles, si me quieren a mí, dejen que esto se vaya. Y se entregó, con palabras dulces, suaves, sin siquiera lanzar una ofensa o una palabra hiriente. Si me necesitan a mí, aquí estoy. Dejen ir a estos. Eso es sorprendente. Tan sorprendido quedó Judas que probablemente se dio cuenta de su error y no se aguantó a sí mismo, se suicidó. Otra forma de violencia. Entonces Jesús trazó el camino de la no violencia y allí en la cruz se dejó crucificar. Y no solo se dejó crucificar, oró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Una excusa, perdón. Es sorprendente, realmente sorprendente. Se dice que el hombre más parecido a Jesucristo en toda la historia de la humanidad ha sido San Francisco de Asís. San Francisco de Asís nos dejó una oración hermosísima, con un gran mensaje para la paz. Hazme instrumento de tu paz, decía San Francisco. Que donde haya odio, siembre yo tu amor. Donde haya ofensa, siembre yo perdón.
Ese es el Evangelio. San Francisco lo vivió al pie de la letra, lo mismo que el Señor lo vivió al pie de la letra. Este mensaje de Jesús es un mensaje realista, decía el Papa Benedicto, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y por tanto solo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Ese plus viene de Dios. Y añadía con fuerza el Papa Benedicto, para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Jesús y de su poder que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y la verdad. El amor a los enemigos constituye, decía el Papa Benedicto, el núcleo de la revolución cristiana. Oh, esto es sorprendente. Una revolución no violenta, una revolución sin armas, la revolución del desarme. Eso es lo que nos propone el Señor. Desde ahí entendemos nosotros, dice el Papa Francisco, el Evangelio que dice, amen a sus enemigos. Y el Señor pone los ejemplos tanto en San Lucas como en San Mateo. Por eso el Sermón del Monte y este capítulo 6 de San Lucas y el capítulo 5 de San Mateo son considerados la carta magna de la no violencia cristiana, que no es tampoco rendirse ante el mal, sino responder al mal. Sí, el que me hace mal yo le respondo, pero lo respondo con el bien. De este modo se rompe la lógica de la guerra, la cadena de la injusticia, y se introduce una nueva lógica del amor, la del amor a todos, incluidos los enemigos. Bien, qué tema tan interesante este que nos trae el Santo Padre en este mensaje para la paz, y qué importante que nosotros podamos realmente hacer esta Semana por la Paz. Está el Papa entre nosotros. Tratemos de no ser violentos, escondamos toda violencia, no respondamos a nadie con 2 piedras en la mano, ni siquiera malas caras. ¿Será que esto es tan difícil? Al menos hagámoslo un poco pasivamente. Por ahora no vamos a proponer nada de actividad en el sentido de vayan y hagan esto, ¿no? Vamos a hacerlo pasivamente. No es fácil. Para el que está acostumbrado a responder con violencia no es fácil. Pero yo propongo esta semana que sea una semana no violenta. A nadie le voy a responder con violencia. No me inmutaré frente a las personas que vienen a insultar, que vienen a poner querella, que vienen a amenazar. No me inmutaré. Sonreiré. No me dejaré perturbar. No me llenaré de ira. Y también frente a los que hagan, frente a los violentos, la oración no violenta. Orar por los enemigos, decía el Señor. No solamente no responder al mal con el mal, sino orar por los enemigos. Ya este pensamiento estaba en los salmos, antiguamente, en el Antiguo Testamento. Ya un salmo nos pide eso. Si a nuestros enemigos lo que los sacia es llenarse de cosas, hartarse de cosas, pues pidámosle a Dios que les dé muchas cosas, que los haga felices. Entonces, mucho más ahora que hemos conocido el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo frente a los violentos, cómo actuó Él, cómo reaccionó Él frente a la violencia. Y esto entonces es para nosotros pues realmente un camino que se nos abre, fuera de que el Señor nos lo enseñó y nos lo insistió. No respondan al mal con el mal, no resistan al mal. Al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale la otra mejilla. Dile, golpéame aquí también. Y tú no lo respondes con violencia. Miren, queridos hermanitos, imaginémonos un hogar en el que todos los días hay una pelea, una discusión. Se tratan mal, se dicen cosas incluso de una manera ofensiva, porque ni siquiera son ciertas muchas veces, sino por ofender, para que le duela, decimos nosotros, y lanzamos expresiones. Y hay muchos hogares así. Espero que no sean muchos entre ustedes, mis queridos oyentes, aunque probablemente habrá alguno que alguna vez, de vez en cuando, ocurren estas cosas. Pero es que hay muchos hogares así. Todo el mundo se tira, todo el mundo es violento. El padre con la madre, pues ellos fueron los que empezaron. Y luego los hijos aprendieron de ellos y reaccionan de la misma manera porque la mamá y el papá los trataron a los golpes, con desprecios. Bueno, para nada, tú no sirves para nada. Expresiones de ese tipo que minan el optimismo de las personas. Entonces eso ya desde la familia, ¿no? Viviendo este clima de violencia, este clima
donde no hay ternura, donde no hay gestos de amor. Escasamente con los niños, y eso que cuando el niño llora demasiado en la noche, entonces no falta el papá violento que no puede dormir, y como no puede dormir por el llanto del niño, entonces se levanta y le da 3 palmadas a un niño de meses. ¿Eso qué es? Eso es violencia. Ese niño, a partir de ese momento, aprendió que la única verdad en este mundo es la violencia. ¿Quién le arrancará a ese niño? ¿Quién le arrancará ese pensamiento? Si desde niño recibió violencia, si desde niño fue tratado así, será muy difícil para él y tendrá que ocurrir un milagro que lo transforme para que en el futuro este niño no sea violento. Sin embargo, yo sí conozco muchas personas que eran sumamente violentas y después de caminar mucho tiempo en pequeñas comunidades, han visto otro camino. Y son personas tiernas, dulces. No se inmutan cuando alguien los trata mal. Es que el Evangelio, cuando lo encarnamos, transforma nuestras vidas. Aquí no estamos hablando simplemente imaginándonos cosas, ¿no? Y manipulando el Evangelio para tratar de aplicar ideas o ideales que nosotros tenemos, no. Es que eso está en el Evangelio. Pues imagínense ustedes, ese hogar donde todos los días hay peleas por una cosa o por otra, siempre hay una discusión, siempre terminan golpeando puertas, golpeando mesas, lanzándose expresiones, y el uno termina yéndose para la calle y volviendo al otro día o tarde en la noche. Imagínense que en ese hogar algo ocurriera y de pronto la gente comience a hablarse, comienza a tratarse bien. Aún si alguien tiene que empezar. Entonces, si el señor llegó tarde de la noche, le fue mal en el trabajo, se tomó unas cervezas con sus amigos, no vino borracho, pero vino ya entonadito en temple, entonces llega a la casa hablando fuerte, y la señora, que tiene una carga de todo lo que en el día vivió, le responde mal. Entonces se encienden a decirle cosas. Supónganse que un día se repite esta misma escena y la señora se queda callada. Y allá en su interior, a cada insulto, a cada palabra ofensiva, a cada gesto amenazante, ella dice: perdónalo, Señor, ayúdame, Señor. Y se mantiene serena. ¿Ahí habrá pelea ese día? Claro que no, porque es que para pelear se necesitan dos. Uno tenía ganas de pelear, pero el otro no le correspondió. ¿Entendemos ahora sí lo que es la no violencia? ¿Será tan difícil? ¿Por qué no ensayamos durante estos días en que está el Papa en medio de nosotros? Ocasiones tenemos muchas, no solamente en la casa, en el ambiente de trabajo, en el ambiente de barrio. En tantos ambientes que frecuentamos se presentan situaciones de violencia contra nosotros. ¿Por qué no ensayamos? Pidiéndole al Señor: dame fuerza para que en este día ensayemos durante los 5 días y cada noche hacen su examen de conciencia. ¿Cómo me fue hoy? ¿Respondí con violencia a alguien? ¿Logré ser no violento? ¿Qué les parece el ejercicio? Yo pienso que es posible. Y yo les aseguro que si alguien llegara ya esta noche a decir: lo logré 2 veces, y medita luego en todo lo que eso significa, ya no se lo olvidará nunca. Luego dirá: hombre, no era tan complicado, no era tan complicado. Y comienza a vivir a partir de ese momento ejercicio permanente, y todos los días haciendo su examen y viendo cómo se avanza en la no violencia. Ese hogar se transforma, y esas personas que viven dentro de ese hogar ya no serán más violentas, porque ha cesado la violencia. Alguien mató la violencia y ya las relaciones cambiaron. Y ese hogar será una maravilla, un hogar feliz. Vamos entonces a darle punto final a este segundo tema de la Semana por la Paz, y pues vamos a hacer juntos la oración por la venida del Santo Padre a nuestra costa caribe, la oración por la venida del Santo Padre a Cartagena. Oremos. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena.
Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Queridos hermanos, me despido de ustedes, les deseo todo bien, les deseo mucha paz, les deseo éxitos en este ejercicio que vamos a hacer de no responder al mal con el mal, a mantenernos serenos. Si alguien viene a plantearnos guerra, nosotros no le damos chance de guerra, sino que aguantamos el golpe en nuestro interior y dejamos que allí muera esa violencia. Encomendémonos al Señor, pidámosle que nos ayude y que la primera ocasión que tengamos, hagamos el ejercicio. Hoy sí que más van a necesitar mucho de mi bendición, por eso con muchísimo gusto reciban mi bendición. Que Dios los bendiga, los proteja, les dé sentimientos no violentos, arranque de sus corazones el veneno de la violencia y les permita reaccionar con amor. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.